Fíjese, desafortunadamente, ya lo hemos dado a conocer, aquí en el país más de 250,000 personas han perdido la vida a causa de la pandemia por COVID-19 a lo largo de estos ya casi 2 años de que pues, la pandemia inició aquí en México. Pero poco se sabe acerca de las personas que han fallecido, quiénes eran, a qué se dedicaban, dónde pegó más fuerte la emergencia sanitaria. Para hablar acerca del tema y de un trabajo que realizaron precisamente para conocer el perfil de las personas que lamentablemente fallecieron, se encuentra en la línea telefónica Alejandra Padilla. Ella es directora general de la organización Serendipia. Y es que con base a información proporcionada por el gobierno federal, pues ellos hicieron, insisto, un panorama, dan a conocer, pues ahora sí que el rostro de las víctimas de la pandemia por COVID-19. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Wendy, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias, Alejandra. Pues cuéntanos cómo inició todo esto, por qué nace la necesidad de darles rostro a quienes desafortunadamente pues el COVID-19 los venció. Sí, pues mira, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en Serendipia hemos intentado tener cada vez más y mejores datos, ¿no? Sobre lo que está pasando en el país. Es cierto que la Secretaría de Salud publica una base de datos todos los días. En este momento ya tiene más de 10 millones de registros, pero por ejemplo, esa base de datos no nos dice si las personas que se han enfermado o que han muerto por esta enfermedad estaban vacunadas. Tampoco nos dice a qué se dedicaban. ¿No? Entonces, hemos intentado obtener toda esta información por medio de solicitudes de acceso a la información pública que hemos estado dirigiendo constantemente durante todo el año a la Secretaría de Salud. En septiembre pasado nos respondieron una de estas solicitudes y nos dieron una base de datos en la que podemos ver precisamente las ocupaciones de las personas que se han contagiado y también dentro de esta base están las personas que han tenido que ser hospitalizadas y aquellas que han muerto. En este análisis podemos observar que la mayoría de las personas que se han contagiado de COVID-19 en el país tenían como ocupación empleado, ¿no? O Ujú. empleada. Esta es la ocupación más común dentro de los contagios. Y en segundo lugar están precisamente las personas que se dedican al hogar. Sin embargo, sí, perdón, Wendy. Sí, es que, perdóname, ahorita que dices al hogar, uno pensaría, ¿no?, que estando en casa estaría pues más seguro, ¿no? Evitaría el contagio, evitaría pues enfermar de forma más grave. Y mira lo que me estás diciendo. Ahora resulta que quienes en casa creyeron pues estar seguros fueron los que más se enfermaron. Exacto, Ujú, de hecho, en los contagios vemos que los médicos, el personal de salud, están en los últimos lugares, ujú. ¿no? De estas estadísticas. Y también algo que nos sorprendió mucho cuando analizamos esto es que cuando analizamos muertes, vemos que hogar pasa al primer lugar y Ujú. supera a los empleados. Entonces, las personas que se dedican al hogar son las que más han muerto por COVID-19 en el país. Una de 4 personas que ha fallecido lamentablemente por esta enfermedad se dedicaba al hogar y dentro de este grupo, más del 90% pues eran mujeres, solamente alrededor de poco menos de 10% eran hombres en esta ocupación. Pues sí, un panorama lamentable. Yo sé que es muy escueta la información que se ha proporcionado por parte de las autoridades con relación al tema de la pandemia, pero algo que pues demuestre o detone el por qué se enfermaron estas personas en casa. Sí, Ujú, evidentemente, bueno, son millones de casos, ¿no? Los ujú, que tenemos claro. en esta base, pero tenemos algunos testimonios, por Ujú, ejemplo, entrevistamos a mujeres precisamente que se dedican al hogar, a estar en su casa, y ellas nos contaron, una de ellas se enfermó porque después de un año dejó salir a su hijo adolescente, ujú. ya estaba harto, ¿no? De estar encerrado, y su hijo la contagió, ¿no? En esta única salida se contagió él y la contagió a ella. Esa es una posibilidad, ¿no? Que la contagie alguien más
de la casa, que vive con ella y que sale. Otra de ellas fue contagiada por su esposo, que tenía que salir a trabajar y pues de igual manera la contagió, aunque ella estaba en cuarentena estricta, ¿no? Ujú. Durante la pandemia. Y algo, un factor también aquí, el factor de género es muy importante porque, por ejemplo, o sea, si nos preguntamos por qué tantas personas, mujeres específicamente que se dedican al hogar están muriendo y por qué esto está en primer lugar, ¿no? Ujú. Para esto consultamos a una activista feminista y ella nos explica que, bueno, esto se puede deber a que culturalmente las mujeres nos tendemos a descuidarnos, ¿no? O sea, como Mm. que nos enfermamos y preferimos cuidar a alguien más o decir que no es tan grave, ¿no? Minimizar un poco los síntomas y todo esto y nos olvidamos que también debemos cuidarnos a nosotras mismas. Y tenemos justo ese testimonio de una mujer que nos contaba que estaba enferma ella, sus dos hijas y su esposo y ella ni siquiera se acuerda de haber llevado un tratamiento. Sí le mandaron medicamento, pero lo tomaba cuando de plano se sentía muy mal y todo el tiempo en realidad estaba dedicada a cuidar a sus hijas y a su esposo. Entonces también esta es otra posible explicación. Ahora, ¿tienen ustedes un rango de edades también, Alejandra, de las personas víctimas de la pandemia? Sí, Ujú. tenemos también el análisis por edad, Ujú. dependiendo de la ocupación, ¿no? Ujú. Cuando desagregamos por ocupación, vemos que, bueno, los empleados, por ejemplo, la mayoría están en el rango de 30 a 39 años, pero si vemos a las personas que se dedican al hogar, la mayoría están de los 60 años en adelante. Esto también es muy preocupante porque, como sabes, Wendy, pues las personas mayores, a los adultos mayores, están en mayor riesgo Ujú. si se contagian de COVID-19, son un grupo de riesgo también, ¿no? Ujú. Oye, Alejandra, y de todos estos casos de los que ustedes pues han podido analizar, ¿qué porcentaje tenemos de personas que sí se vacunaron y de las que no lo hicieron? Precisamente hace unos Ujú. meses, en septiembre, en octubre, perdón, publicamos este análisis también de contagios en personas vacunadas y fíjate que hasta ese momento, del total de contagios que estaban registrados en el país, el 15% era de personas vacunadas en Ujú. ese momento, en septiembre de este año. Y aquí también encontramos algo muy interesante porque al analizar de las personas vacunadas que resultaron positivas a la enfermedad y que fueron registradas en esta base de la Secretaría de Salud, y es muy importante no confundir esto con el total de vacunados, porque esto llega a suceder, son solamente los vacunados positivos a COVID-19, 3 de cada 100 personas vacunadas que resultaron positivas murieron. Esto es lo que nos dicen los datos de la Secretaría de Salud hasta septiembre. Entonces, bueno, pues queda de manifiesto que la vacuna funciona y funciona bien, ¿no? Para evitar cuadros Exacto. graves. ¿Qué otros hallazgos tienen, Alejandra, con relación a quienes pues han enfermado o han fallecido durante la pandemia? Bueno, también regresando un poco a lo de Ujú. ocupación, vemos que la tendencia de contagios para la ocupación hogar es muy similar a la tendencia nacional. Tenemos el pico en enero de este año, el pico de contagios en personas que se dedican al hogar, pero por ejemplo, cuando analizamos a las personas empleadas, ¿no? Que su ocupación es empleados, el pico no está en enero de este año, sino en agosto de este año. Eso es Ujú. también algo que llama la atención, ¿no? Porque va pues un poco diferente a la tendencia general del país. Que fue cuando regresaron a trabajar, ¿no? Ya fue cuando en muchos Sí, estados comenzaron las aperturas de las actividades económicas, los semáforos comenzaron a cambiar y la gente regresó al trabajo, ¿no? Y empezaron los las contagios. clases, Ujú. Las clases también, por supuesto. sí, Oye, ahorita que sí. dices de las clases, los niños, ¿cómo aparecen en este estudio, en este análisis? Los niños, fíjate que esto también lo tenemos y aquí es muy importante contarte Ujú. rápidamente algo curioso. Fíjate que el CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estaba reportando menos casos, de hecho, de contagios en menores de edad de los que había en el país. Esto es un error que ya subsanaron, pero hasta hace unos meses estaban subreportando estas cifras. En este momento tenemos 230,000 casos positivos en menores de edad desde 0 a 17 años. ¿Son casos acumulados? Sí, casos Ah, ok. acumulados durante Ujú. toda la pandemia, exacto. En el último mes tenemos 5,400. Ujú. No, pues se disparó también en el último mes, ¿no? De lo que estamos viendo, no solamente en niños, en diferentes grupos, pues que está disparándose el tema de los contagios.
Sí, y fíjate que aquí el pico también coincide precisamente con pues esto, ¿no? El regreso a clases, el regreso a los trabajos, está en agosto de este año. El 10 de agosto tenemos el pico con 1,900 contagios en un día de menores de edad. Oye, pues muy interesante todo lo que nos estás comentando, Alejandra. ¿En dónde podemos ver este estudio? Porque bueno, esto son ahora sí que fragmentos de lo que analizaron, pero hay el estudio y el estudio está completo para todos aquellos que estén interesados de conocer los rostros de la pandemia, las víctimas de esta misma. ¿Dónde pueden consultar el estudio de ustedes? Exacto, muchas Ujú. gracias, Wendy. Sí, está disponible completo en serendipia.digital, es la primera nota destacada que tenemos y también ahí pueden consultar el folio de la solicitud de información que tenemos por si les interesa pues revisar más a fondo qué fue lo que nos respondió la Secretaría de Salud. Alejandra, sus redes sociales, por favor. Claro, estamos en todas las redes como Serendipia Data, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también tenemos canal de YouTube, igual Serendipia Data. Perfecto, pues yo te agradezco mucho, Alejandra, esta información tan importante. Vamos a ver ese estudio, por supuesto, y vamos a ver qué podemos extraer aún más de información para dársela a conocer al auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Wendy. Buen día. Muy buenos días, Alejandra Padilla, directora general de la organización Serendipia, los resultados de encuesta de ocupación más afectada con muertes por COVID-19.